Iniciamos entonces nuestra formación del día de hoy. Vamos a ver la semana 3, contabilidad pública en el marco conceptual y normativo. Ahí están todas viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, señora. Sí, Sí, señora. sí, señora. Bueno, perfecto. Al finalizar, les compartimos pues el tema del enlace para que ustedes puedan hacer el registro de los asistentes. Hasta ahora iniciamos en sala. Vamos a mirar cuántos tenemos. Iniciamos con 5 personas hasta este momento, ¿vale? 6 personas, perdón. Entonces, continuamos hablando sobre el marco conceptual de la contabilidad del sector oficial. Debemos tener presente que ya hablábamos hace las semanas pasadas que la necesidad de desarrollo de esta normativa que involucra todo lo que es la administración de recursos públicos tiene 5 componentes que terminan desarrollando ese plan de desarrollo y las necesidades y fines del Estado. Por eso el propósito básico es que esté fundado en ese sistema de contabilidad pública denominado, de ahora en adelante así lo encontrarán en todas las cartillas de la Contaduría General de la Nación como CNCP. El Sistema Nacional de Contabilidad Pública, además de eso, establece unos controles bajo el principio de ¿qué? De la legalidad. ¿Por qué se habla del principio de la legalidad? Por la necesidad de tener una normativa que así lo rige. Por eso, la Contaduría General de la Nación es el órgano rector en Colombia que determina cuáles son las líneas de acción en manuales, procesos y procedimientos para poder dar cumplimiento a esa administración del recurso en cuanto a toda la aplicación de los controles financieros. Sin embargo, existen otros controles como el posterior, el preventivo, el de oficio y todos los que veremos al finalizar todos los módulos. Dentro de esto, lo que busca es que ese marco de la administración de recursos públicos tenga lo que en derecho administrativo le llamamos moralidad administrativa, o sea, que sea usado el recurso de manera eficiente, proporcionada y, por supuesto, que sea para los fines para los que fue inicialmente planeada y presupuestada. Por eso siempre en el marco de esta formación o de las clases que imparto sobre ella, siempre hablo de que se requiere una buena planeación en el uso de los recursos, que no es más que esa fijación de las líneas de acción de cada uno de los gobiernos. Inicialmente, partimos del Plan Nacional de Desarrollo a nivel central, que nos... Profe, qué pena. Dime, ¿Puedes hablar un poquito más despacio? Es que hablas muy rápido y no alcanza a tomar nota. tranquila. Tranquila, claro que sí. Bueno, les hablaba que la necesidad de planear todas las estrategias, los planes, programas y proyectos es uno de los mayores avances que tiene la administración de los recursos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto existe un plan de desarrollo a nivel central, que todos los gobiernos dan directrices por 4 años, a nivel territorial existen campañas políticas o planes de gobierno que se convierten en un plan de desarrollo territorial. Pero esas líneas de ejecución siempre las va a determinar el plan general, o sea, el de la nación, el del Departamento de Planeación Nacional. ¿Por qué? Porque no podríamos tener una directriz, por ejemplo, de 5 ejes, incluyendo ambiental, educación, austeridad en el recurso, obras, salud, y nosotros aquí en el plan territorial tener otra línea diferente porque los recursos nunca llegarían, bajo el principio de legalidad, a tener una destinación de parte del gobierno central. Esto en la parte de control. Se requiere un presupuesto, una planeación y unas líneas de acción que se cumplan desde el Departamento de Planeación Nacional como desde el marco, como desde el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que de ahí baja a los entes territoriales, ¿correcto? Además de esto, existe un proceso en el que todos los servidores y administradores de un ente territorial, bien sea una gobernación o un municipio,
requieren dar cuentas. ¿Dar cuentas de qué? De cómo administran esa política pública que termina usando los recursos en diferentes planes, programas y proyectos. Esta instancia se da, por ejemplo, ahora el día miércoles, todos los entes territoriales empiezan a hacer lo que se le llama la rendición de cuentas de los primeros 100 días. En esa rendición de cuentas empiezan a mostrar todos los municipios, todos los departamentos qué encontraron y qué hicieron en este poco tiempo de ejecución de sus periodos de administración. Es por esto que estas instancias son el primer paso de rendición de cuentas. Finalmente, todos los años se hace una rendición de cuentas general que muestra qué ejecución se realizó con el recurso que ellos administran. Por eso se necesitan más veedurías, más ciudadanía, más personas que vigilen que esta rendición de cuentas sea acorde con qué, con sus políticas, sus planes y programas presupuestados en campaña y en el plan de desarrollo. Además de esto, Profe, una pregunta. dígame. Claro que sí. Bueno, en estos primeros 100 días del año, ellos, o sea, son dos rendiciones de cuentas diferentes, unas anuales y las otras de los primeros 100 días, que me perdí en ese pedacito. Todos los gobiernos tienen un primer plazo, que son los primeros 100 días en donde están haciendo su plan de desarrollo. Hasta actualmente, ningún ente territorial tiene plan de desarrollo en firme. Está Ah, solo ok. en O nacional. sea, es del Sí, porque nuevo periodo de, pero- digamos, en este momento los alcaldes. exactamente. Entonces, Ah, ya presentamos entendí. los primeros 100 días. Nosotros en estos momentos, desde mi alcaldía, estamos entregando toda la información a la alcaldesa para que ella pueda presentar su gestión en estos primeros 100 días. Ah, las gestiones. Ok, ya Porque entendí. esta es la proyección de lo que se viene en plan de desarrollo territorial para los 4 años. Entendido. Es como una, se podría decir, un inventario de qué encontré, qué gestioné, qué logré hacer y qué me proyecto hacer a futuro. ¿Correcto? Ok. Por eso digo, Laura, por eso digo, Laura, que existen ahí dos circunstancias. Una previa en los periodos, que son los primeros 100 días, y otras que se dan cada año, final de año. Hay rendición de cuentas. ¿Qué Ok, hizo qué? o sea, se hace primero la proyección y luego cada año se debe hacer ¿qué? Como un Su balance, entrega del año. como la entrega Ah, del año de qué ejecuté, qué hice, qué encontré. Aquí es donde encontramos gran polémica política, sin aras de tildar de un lado a otro, que muchos políticos en ese momento lo que dicen es lo que no hizo el otro candidato y no se dedican a restablecer las bases o continuar con los proyectos, sino que por el contrario, en muchas ocasiones cierran puerta y quedan todos los elefantes blancos a medias de ejecución y se pierde un recurso público de gran naturaleza. ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Profe, y las entidades de orden nacional igual. Lo mismo, las entidades de orden nacional Ok. entran a mirar qué se hizo y hasta hacia dónde van a ser las líneas de acción. Desde esos primeros 100 días empiezan a proyectarse hacia futuro. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro ente territorial, ¿con qué empezamos? ¿En qué quedamos con los convenios interadministrativos para poder llevar educación superior a través de la media en el municipio? Entonces, empezamos con las reuniones y a firmar los convenios, a hacer capacitaciones, a hacer formación, o sea, a darle continuidad a la política pública y proyectarnos con 2026 con una mirada más allá de lo que ya conseguimos el año pasado. De eso se trata esos 100 días, poder mostrar qué hicimos en gestión, en networking, en establecer conexiones, en proyectos a largo plazo y qué es lo que nos proyectamos para plan de desarrollo para que en esos 4 años logremos cumplir. Es como las metas a cumplir iniciándose, ¿correcto? ¿Listo? El silencio, diría que me entendieron. Sí, señora, Sí, sí le señora. entendí. Sí, señora. Señora. Gracias. Entonces, cuando hablamos de esa gestión eficiente, hablamos de eso precisamente.
de poder administrar los recursos de manera efectiva, eficiente y bajo el principio de moralidad administrativa. Esto no se les va a olvidar nunca. La moralidad administrativa lo que busca en el derecho administrativo o en el campo de lo público es que la gestión sea razonable, que no exista ni pérdida de dinero, ni pérdida de recursos y que exista celeridad, que no existan retrasos, que por el contrario se administre de la mejor manera el recurso que se tiene, porque seamos muy sinceros, el recurso público no es nada más el dinero. El recurso público puede ser un bien público, el detrimento de un bien público, el detrimento de un servicio a la comunidad. Recuerden, y lo vamos a ver también más adelante, que en lo público no solamente se busca o no se busca la utilidad, sino el desarrollo socioeconómico, el cumplimiento de los fines propios del Estado. Prestar buena salud, buena educación, acceso, permanencia, la movilidad, la seguridad, todos esos bienes, aunque no son cuantificables, sí representan un objetivo principal del Estado colombiano, que es cumplir todos los fines constitucionales, legales y, por supuesto, supranacionales en el marco de los convenios internacionales. Entonces, la gestión eficiente busca eso, que el Estado colombiano logre, permítanme, doy admisión acá, que el Estado colombiano logre administrar los recursos y el patrimonio público, por supuesto, contribuyendo a que Colombia cada vez sea más competitiva, que además los recursos se dejen de perder, que es lamentable que todo aún permanezca, y que lleguemos a esa etapa final de esa administración de recursos, que es la transparencia, que es lo que ven acá en el punto 5, en donde los recursos no requieran un uso inadecuado, en que los recursos representen sumar a los fines del Estado y no, por el contrario, llegar a temas de corrupción o, por el contrario, situaciones vergonzosas como las que en ocasiones vemos. Entonces, el marco conceptual se estructura, como lo dije hace un momento, en la Contaduría General de la Nación. ¿Y a quién está adscrita? Está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto implicaría que todos los presupuestos que se presenten o las proyecciones de uso del recurso, quien las aprueba realmente es el Ministerio de Hacienda. ¿A través de qué? Ustedes saben que existe la categorización de los municipios. La categorización de los municipios se mide por población. Dependiendo de la categoría, impacta el recurso que puede llegar a cada uno de los entes territoriales, llámese gobernación o llámese municipios. Es por esto que esto está en cabeza el órgano que en sí desarrolla toda la normativa, es el que ustedes ven acá, la Contaduría General de la Nación, que a través de todos los conceptos y procedimientos que veremos a continuación, va dando directrices de cómo se debe realizar el proceso contable en las entidades públicas. Ahora bien, aquí nos preguntaríamos algo. ¿Quiénes serían los usuarios de la contabilidad pública? Entonces, hablaríamos que inicialmente, y es algo que yo en gran medida reprocho por la no participación y el desconocimiento de la comunidad y de los ciudadanos, porque somos nosotros los que debemos vigilar. De pronto, en mi caso, porque soy servidor, pues no podría estar investida de esa oportunidad, pero la comunidad y los ciudadanos requieren ser veedores del uso de esa contabilidad pública o del recurso público, digámoslo así. Además de esto, esa veeduría no debe tener tintes políticos, sino tintes de cumplimiento de los fines del Estado y los derechos de los ciudadanos. Por el contrario, en muchas ocasiones estas veedurías tienen un tinte de oposición y no debería ser así. Los organismos de planificación, por eso siempre planteo que la planificación es fundamental en todo el proceso de la contabilidad del sector oficial, porque si tú no planificas, no proyectas y no presupuestas, no puedes usar el recurso cuando tiene una destinación específica. Es por esto que este proceso para mí, desde lo contractual, desde lo de política pública, es el más importante. Porque si tú no planificas, te gastas el recurso como
quieras y no tienes control y estás prevaricando. Además de eso, los órganos de representación política como el Congreso, las asambleas y los consejos aprueban ese recurso también, el uso de los recursos o, por ejemplo, el compromisos futuros o los proyectos de ampliación y lo demás. Entonces existen también unas entidades de control externo que también las veremos en el próximo desarrollo, que van haciendo vigilancia a todo el proceso, como la Contraloría General de la Nación, la Fiscalía y todos los entes de orden internacional que miran con buenos ojos la ejecución contractual o la ejecución de los planes, programas y proyectos. Además de esto, existen muchas entidades que también vigilan. Por ejemplo, en algunas ciudades existen las juntas de acción comunal. Estos son órganos descentralizados del ente territorial que también vigilan y proyectan y son veedores del desarrollo social en su sector. Las juntas de acción comunal son sectorizadas. Por ejemplo, Barranquilla tiene 5. Y estas instituciones y sus gestores, o sea, sus HAL, sus representantes, son quienes son usuarios de la contabilidad pública. Finalmente, la Contaduría General de la Nación, que es quien emite todas las directrices. Los agentes nacionales e internacionales también contribuyen a la financiación de o prestación de los servicios a través de la inversión. Aquí quiero detenerme un poco para hablarles algo que tal vez algunas conozcan y otros no, que corresponden a las subvenciones o las donaciones en especie o en dinero que reciben los entes territoriales para la ejecución de proyectos de gran impacto, bien sea en lo social, en educación, en salud. Existen grandes entidades de orden internacional que hacen grandes apoyos a los entes territoriales. Por ejemplo, la Agencia de la Presidencia de la República también hace proyectos centrados en los entes territoriales que permiten financiar, o sea que ya no serían ni recursos del Ministerio de Hacienda ni recursos propios, sino que por el contrario, serían recursos que vienen de orden internacional para un uso específico. No podría yo pedir recursos para atender una ola invernal o atender el sector de educación y trasladarlos a otra área porque ya vienen con etiqueta, que le diríamos con destinación específica. Otras entidades son los grupos de investigación, los grupos académicos, los gremios, los medios de comunicación y todas las agencias internacionales. Aquí, discúlpenme que está mal escrita agencias. Ahora bien, cuando hablamos de la normalización y regulación de la contabilidad, hablamos de que existen unos criterios básicos, mínimos, le llamaríamos homogéneos, que se requieren cumplir en toda entidad. No funciona igual en la entidad, en las entidades de orden privado, donde, me disculpan, pero es así, generalmente el contador es el que hace una sola persona todas las actividades. En el gremio o en el área pública existen equipos transversales que permítanme, ya. Entonces, son equipos transversales que hacen la ejecución de diferentes labores. Por ejemplo, en el sector en el que yo me encuentro, somos adscritos a Ministerio de Educación y hacemos parte de los recursos del Sistema General de Participaciones, denominado SGP. En nuestra área tenemos 10 personas y de las 10 personas en cuanto a la aplicación de la contabilidad del sector oficial, cada una tiene un desarrollo de una actividad funcional diferente que termina generando esa presentación y conservación de la información que ministerio, por ejemplo, en este caso el sector de Ministerio de Educación, revisa a nivel central en torno a los criterios y las directrices que ellos imparten. Pero sin embargo, esa parametrización de la contabilidad se hace a través de un sistema de información que es denominado humano en línea. Entonces, la regulación principal en cabeza de quién de ese régimen de contabilidad pública, en cabeza del Consejo, también, perdón, ya,
¿En cabeza de quién? En cabeza de la administración pública, por lo tanto, y esa regulación tiene una autoridad que determina cuáles son los lineamientos de ejecución. Por ejemplo, en el Qué pena. A través de un sistema de información que, ¿cómo se llama? humano en línea, Humano en línea. Gracias. correcto. Entonces, cada entidad tiene un sistema de información que permite parametrizar previamente por esa unidad central, porque nosotros somos centralizados. Ministerio, hacemos parte del ministerio. Ministerio tiene un programa que es el que está parametrizado para poder brindar la nómina, pagar horas extras, contribuir incapacidades, hacer nombramientos. En mi caso, yo hago inscripciones, ascensos, ingresos a carrera docente y les hago una asignación salarial. Esa es mi función en el proceso regular o sea, en el proceso regular de la contabilidad del ente territorial. Ahora bien, por eso les decía hace un momento que se regula a través de una autoridad que es la que indica. Si hablamos de, por ejemplo, Banco de la República o, por ejemplo, las entidades bancarizadas que veremos más adelante, está, por ejemplo, el Fondo Nacional del Ahorro, ellos, cada uno de ellos tiene un sistema de información que finalmente reporta información en unos periodos del año, sí. ¿A través de qué? De algo que se denomina Shift y lo vamos a ver también más adelante, pero que tienen su contabilidad particular, o sea, su sistema de información o su programa contable está parametrizado con los criterios de la autoridad que así dispone. O sea, no es un solo programa contable que se utiliza para todos los entes territoriales. Listo. Entonces, dentro de la estructura del régimen de contabilidad encontramos dos estructuras. La que normalmente ustedes manejan en el sector privado son estas NIF dadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es el regular NIF plena, PYME, de este grupo 1, grupo 2, grupo 3. Bueno, pero en la parte contable existen unas normas internacionales de contabilidad del sector público que son denominadas NIPS, que las vamos también a ver a continuación. Vamos a verlas de una manera muy general porque esto hace parte de su materia o su asignatura de normas internacionales de contabilidad. No sé si la están viendo o la vieron ya, pero sin embargo las traeré a colación para poder entender un poco de qué se trata. Dentro de la estructura del régimen de contabilidad encontramos estos ejes temáticos. De acuerdo a la entidad, de acuerdo a su naturaleza jurídica, pues estaría al acorde esta regulación. Primero, el referente teórico y el metodológico de la regulación contable pública. En segunda medida, están todas las empresas que cotizan en el mercado de valores, ya veremos cuáles son, o administran el ahorro público. También encontramos las empresas que definitivamente no cotizan ni captan dinero de ahorro público. A nosotros en esta asignatura nos compete las normas para entidades de gobierno. También existen unas normas de entidades en liquidación, que pues también miraremos cuáles son. Y finalmente ya empiezan a articular la regulación del proceso contable y el sistema documental contable. Permítanme un momento. Permítanme. Listo. Espérenme que no me da acá la barrita. Listo. Entonces, dentro de las normas o el marco regulatorio, encontramos que la Contaduría General de la Nación es quien emite esos conceptos. Por eso, los invito a que, o las invito a que hagan parte de esta página y puedan navegarla para poder entender un poco cuáles son los marcos normativos. Inicialmente, déjenme doy admisión acá. En cuanto a las empresas que cotizan en bolsa, encontramos que están Ecopetrol, Fondo Nacional del Ahorro, La Previsora, Banco de la República y Banco Agrario de Colombia. ¿Qué brinda este marco normativo? Brinda un marco conceptual inicialmente, te indica cómo se desarrolla, cuáles son los lineamientos. Permítanme que tengo dos personas en...
Tenía 2 personas acá por ingresar. Joana no ha podido ingresar. Listo. Además de esto, encontramos dentro de los que no cotizan en bolsa, nuevamente, esto nos ofrece un marco conceptual, nos ofrece un marco de reconocimiento, medición, revelación y presentación, cómo es el procedimiento contable y, por supuesto, la doctrina y qué catálogo de cuentas se utiliza. Dentro de este marco, las empresas que no cotizan en bolsa tenemos el Instituto Nacional de Cancerología, la industria militar, Artesanías de Colombia, Terminal de Transportes de Medellín y Centro de Salud Chivatá. Esto para entender un poco a qué se refiere este punto. El que nos compete en esta asignatura son las entidades de gobierno. Como ustedes pueden notar, tiene el mismo marco regulatorio, o sea, tiene los mismos conceptos, el mismo modelo de reconocimiento, también tiene procedimientos, guías de aplicación, doctrina y catálogo. Pero ¿cuáles son las entidades? Son todas las Contralorías Generales de la Nación, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Minas y Energía y todos los ministerios, Policía Nacional, Consejo Superior de Judicatura, Superintendencia de Industria y Comercio, Senado de la República y aquí en entidades de gobierno también cuentan las entidades territoriales. Por el contrario, las que están en liquidación solo están hasta el momento estas que enunciamos acá: Electrificadora de Tolima, Energía Eléctrica de Amazonas, Mercados de Armenia, Viviendas de Interés Social Cisneros, Unidad Básica de Atención Señora del Carmen. Ahora, si nosotros pensamos en cuáles son los objetivos de esta estructura, llegaríamos a entender un poco más por qué la contaduría pública o la contaduría del sector público tiene unos fines de desarrollo que cumplen todos los lineamientos de la Constitución Nacional Colombiana. Las entidades de gobierno buscan que se tomen decisiones, es el primer objetivo, con una gestión eficiente del recurso, cumpliendo todos los lineamientos de la política central del gobierno nacional. Pero además que todo el que administre recursos, bien sea nominador como gobernadores, alcaldes y también empresas que prestan servicios, porque pueden haber unas empresas mixtas que prestan funciones al gobierno, administren de manera equitativa y equilibrada los recursos. Que además de eso, esa gestión cumpla con los principios de legalidad. Además de eso, que eso también permita que puedan tener un control a nivel interno y por eso existen las oficinas de control interno en los entes territoriales y un control externo que es toda esta vigilancia que hace la Procuraduría y la Contraloría de la Nación revisando la información. Es por esto que existen ministerios públicos, corporaciones públicas y órganos, y miren que quiero que le presten mucha atención. Inspección y vigilancia es uno de las áreas de los entes territoriales de gran relevancia, por ejemplo, en la ejecución de lo que se denomina el POAIP, que es la proyección de todas las metas con indicadores y resultados de todo ente territorial. En cada ente territorial existe una oficina de inspección y vigilancia, que es la que vigila que en el ente territorial se realicen las cosas de manera adecuada. Pero también existe una oficina de control interno. Cuando en inspección y vigilancia encuentro una situación que está generando detrimento, una situación de conflicto que genera problemáticas en el ente territorial, le dirijo a control interno esa situación para que realice las indagaciones pertinentes y, por supuesto, tome los controles necesarios. La contabilidad pública termina siendo una representación fiel de la realidad económica de todos los entes. ¿Por qué? Porque describe todas las situaciones, fenómenos, sin tener un error significativo, o sea, libre de error significativo. ¿Por qué? Porque de nada me sirve realizar una transacción
causarla y no es fiel copia de la realidad del gobierno. Por ejemplo, yo voy a hacer ejecución contractual de una carretera y el proponente, que es quien es prácticamente quien va a hacer la ejecución, me indica al momento de postularse que tiene músculo financiero y yo debo hacerle el primer giro del 30%. Resulta que él me sale diciendo el contratista que no tiene esa capacidad de inicio y que ese músculo financiero que me mostró en balances y en toda la información que montó en SECOP no es fiel a la realidad y que requiere que no le gire el 30% sino el 100 o el 60 o el 80. Estaría incumpliendo, generando un error gravísimo en la destinación de recursos en un primer pago, liberando el 80%. Eso iría fuera o diferente de la representación fiel. Ahora bien, Es decir, profe, una pregunta. dígame, claro. Digamos, se va a desarrollar un proyecto, como lo estás diciendo en este momento. Se va a desarrollar algo. Asimismo, uno solicita los recursos al ente para que nos los giren. Es decir, no se hace un giro masivo, digamos, de todo el presupuesto del año, un ejemplo. Normalmente, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo porque es que hay que hacer todo lo que tiene que ver con interventoría. Entonces, tú haces un primer giro de un 30% y haces 3 interventorías hasta el final. Una del 30, cuando ya yo te vigile el 30 y revise todo lo que tú es el gasto, toda la ejecución de ese 30%, te giro el otro 30. Y finalmente, para liquidarlo, no te giro el 100%. Por eso tú debes tener músculo financiero para poder participar como proponente. Sí, pero yo me refiero, bueno, eso sí lo tenía, digamos, como claro, pero me refiero, digamos, del presupuesto del municipio. Un ejemplo, el municipio cuenta de una vez con todo su recurso en sus cuentas, un ejemplo, o también se va girando de a poco. Bueno, si estamos hablando de un ente territorial que mide o que está del ente central, los giros se hacen por proporción. Se hace a principio y a mitad de año, a casi llegando a la mitad. Por Ah, ejemplo, ok. ministerio, les voy a poner un ejemplo para que todas las instituciones educativas reciben unos recursos del Sistema General de Participación, o sea, ministerio le gira al rector unos dineros para ejecución en todo el año. Esos dineros te los giran en el mes de marzo y en el mes de agosto, septiembre. ¿Por qué? Porque yo te los giro en marzo y a mitad de mayo, junio empiezo a hacer revisión como ente territorial la ejecución de ese recurso. Y a eso se le denomina la verificabilidad. ¿Cómo yo puedo mirar que lo que tú me solicitaste lo usaste fielmente para lo que me fue solicitado a través del proyecto de Ok, planeación presupuestal? Correcto. gracias, profe. Otro ejemplo de estos es el giro, por ejemplo, en nuestro ente territorial no alcanzamos a tener la capacidad instalada de tener instituciones públicas en cantidad. Eso nos invita a algo que se llama una contratación del servicio educativo a través de colegios privados. Esto nos lleva a que, por ejemplo, la atención de 1.000 alumnos no sea girada inmediatamente, sino que por el contrario, para el mes de febrero o marzo, ya el calendario académico empezó, marzo se le gira el primer 30%. Entonces, esa institución educativa debe tener equilibrio y debe tener músculo financiero de soportar las nóminas de esos 2 primeros meses. No podría decirme, no tengo la capacidad de pagar esos 2 primeros meses y los profesores trabajando gratuitamente. Porque si concursó, si quedó dentro del estudio de factibilidad como uno de los proponentes, debía haber mostrado unas garantías. Es más, eso compran hasta una póliza de cumplimiento. Entonces, no podría el ente territorial girar el 100% de todas sus becas, se les denomina becas, pero realmente no es la denominación, no podría. Listo. Entonces, les decía
Vamos a esperar si alguien más se une. Les decía que no podría el ente territorial, por el contrario, girar el 100% de su contrato, porque la persona cuando se inscribió en la convocatoria de proponente para poder cubrir este servicio educativo, mostró un músculo financiero para poder soportarlo en esos 2 meses. No quiere decir que van a trabajar todo el año y no les van a girar, por el contrario, nada. Tiene que decir que a medida en que se vaya haciendo la ejecución, nosotros como ente territorial, y yo eh, este, he sido que auditora financiera de estas instituciones educativas, en donde reviso la ejecución del recurso de acuerdo a qué, a los lineamientos del ministerio para la prestación del servicio educativo en esas instituciones. Eso me permite cumplir con este criterio de verificabilidad. ¿Por qué? Porque yo verificaría que el uso del recurso se haga en 3 componentes: la canasta educativa, la prestación del servicio en torno a docentes con idoneidad y, por supuesto, la calidad de esa educación que nuestros niños, niñas y adolescentes están recibiendo. Eso en la oportunidad que corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que en los tiempos que corresponden. No puedo hacer un proceso contractual y venir a hacer la verificación cuando ya le terminé de pagar, porque se presentan situaciones como las que le voy a referir en estos momentos. Contraloría General de la Nación solicita las actas de interventoría y los informes finales que liquidan un contrato, pero ese contrato se ejecutó en el año 2022. Al revisar los procesos internamente, Inspección y Vigilancia se le olvidó un pequeño detalle: que efectuaron el pago y en la oportunidad debida no verificaron que ese contratista cumplió, y no existe ninguna acta de cumplimiento, ni interventoría, ni de liquidación del contrato. Por el contrario, lo único que existió en esa entidad contable, en ese sector oficial, fue el pago total del contrato. ¿Ustedes creen que cumple esa situación con los fundamentos necesarios de una contabilidad del sector oficial? No, señora, Para nada, ¿cierto? no, señora. Lamento decirles que eso sucede. Y en estos momentos cursan en entes territoriales sanciones disciplinarias con esa persona que era un particular que ejercía funciones públicas, pero que al momento de hacer su ejecución contractual se le olvidó un pequeño detalle, que fue entregar los informes finales, liquidar el contrato, y ahí podría estar en curso de faltas disciplinarias el pagador, el interventor y, por supuesto, el contratista, así ya no tenga vinculación con el Estado colombiano. Vean cómo todos las características de esa unidad contable o de esa información contable pública se concadenan una con otra de manera transversal, llegando así a tener implicaciones de tipo sancionatorio, acciones que también puede dar en acciones de repetición. ¿Saben qué es una acción de repetición? Como para contextualizarlo. No, señora. Las acciones de repetición son acciones del derecho contencioso administrativo que invitan a que cuando el Estado colombiano pierde dinero, se persiga al funcionario que generó ese detrimento y que ese funcionario pague con su pecunio, o sea, con su patrimonio, por favor, pague con su pecunio el detrimento que hizo en lo público. Por ejemplo, una construcción de un puente, y ese puente tuvo fallas en la interventoría. Por ejemplo, fallecieron varias personas al cruzar el puente. En la revisión de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, porque eso tiene también delitos penales, se determina que el pagador, el contratista y el alcalde municipal estaban todos
te podría decir en colusión, o sea, estaban haciendo, estoy ocupada, estoy ocupada, estoy ocupada. Esto querría decir que estas tres personas podrían tener una acción de repetición por el dinero perdido, primero porque no hubo interventoría, segundo porque hay fallecidos y están cobrando al Estado colombiano esos fallecidos, y tercero porque se pagó sin el cumplimiento de los requisitos de ley para hacer una liquidación contractual. Entonces, miren cómo esto determina que una acción de repetición es ese mecanismo con que el Estado colombiano recupera lo que pagó por se podría decir, por la omisión de un tercero en la ejecución de sus funciones. Entonces, en ocasiones creemos, permítame que creo que no tengo la cama, no me había dado cuenta, no la tengo. Discúlpeme, yo hablando de acá a la cámara como si me estuvieran viendo. Entonces, eso indicaría que ese servidor público, ese contratista que ya no es servidor público, es un tercero, una persona que hizo funciones públicas, y ese alcalde municipal que de pronto ya no está como alcalde, tiene la responsabilidad de pagar con su pecunio, o sea, con su patrimonio, el detrimento causado. Eso es una acción de repetición que bajo los principios de auditoría, en verificabilidad, en oportunidad, en representación fiel de la realidad, si rompe con ellos y no logra tener una evidencia clara y precisa de que no fue culpa del servidor público, tendría que responder con su pecunio. En civil se habla pecunio, patrimonio, diríamos, para que de pronto me entendieran acá. ¿Me siguen? Vamos bien, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, no, Señora. no quiero que esto parezca un monólogo. Es lo primero que les pido. Entonces, cuando hablamos de que sea comprensible, es que esa información contable tenga notas aclaratorias que permitan que los números no hablen por sí solos, sino que por el contrario, tenga todos esos principios de que vea los estados financieros o vea la representación, tenga las notas necesarias para saber el cómo, por qué y el cuándo se realizaron los procesos. En comparabilidad, que es otra característica, que aunque tiene características cualitativas, yo les podría indicar que fácilmente por este principio o esta característica de comparabilidad, yo podría verificar si una entidad contable tiene, por ejemplo, nóminas paralelas o personas en nóminas paralelas. ¿Qué quiere decir esto? Dos personas con la misma cédula recibiendo dos salarios. Eso es, podría decir, uno de los hallazgos más tenebrosos que uno podría tener en una auditoría en una entidad pública. ¿Por qué? Porque raya en muchísimos aspectos que puede pesar la integridad del funcionario que localiza esa información. Entonces, si identificas, comprendes esas similitudes y diferencias entre las partidas, podrás determinar si el proceso fue hecho a fiel de los hechos económicos. Les voy a dar un ejemplo de esta comparabilidad. Nosotros realizamos 10 personas todos los registros del Ministerio de Educación Nacional, los registros contables de una nómina de más de 2.400 docentes. Cuando yo, Maite López, porque así aparece allá en el ministerio, es la que asciende, o sea que reubico un docente y le paso otro salario porque superó periodos, porque hizo todo un proceso ante el ministerio. Ese registro tiene un número de cédula, número de registro, número, todo. O sea, toda la trazabilidad está hecha. Pero resulta y pasa que nosotros mandamos a nivel central, o sea, ministerio, un documento o un archivo plano que se llama el archivo A31. Este archivo indica cuántos ascensos y movilidades en escalafón hizo Maite López. María es la que hace horas extras. Entonces ahí dice cuántas horas extras, estamos hablando no en pesos, sino movimientos, registros. ¿Cuántas horas extras pagó ella? Juan, ¿cuántas incapacidades pasó? Pedro, ¿cuántos ingresos hizo? Eh, renuncias y liquidaciones por renuncia, ¿cuántas hizo María? Así, todos, cada uno de ellos están en ese archivo plano A31. ¿Ministerio qué hace o qué pide? Que nosotros validemos, comparemos y busquemos las diferencias que diera lugar
si hubiese errores en esa plataforma. Y nos ha sucedido que en ocasiones esa plataforma dice que yo ascendí a 48 personas y yo solo registré 4 movimientos. Entonces, miren hasta dónde yo soy la obligada, o cada persona, cada uno de los 10 integrantes del área financiera, estamos obligados a comparar lo que hicimos con lo que el sistema de información nos entrega. ¿Para qué? Para evitar errores bastante considerables que puedan generar detrimento en lo público. Ahora, dentro del marco conceptual de ese régimen se rige por esta resolución, la 356 del año 2007, que ha tenido 5 versiones ya, que se denomina el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. En ella se podría decir, logran integrarse todos los niveles. Un nivel jurídico, un nivel económico, uno del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y uno social, que es lo que les he venido hablando en todo este proceso, que es el cumplimiento de esos fines esenciales del Estado que están en la Constitución política. En lo jurídico, habla de ese principio de legalidad. Cómo yo hago una operación o hago una aplicación de un manual si no tengo una resolución. No podría hacerlo. Cómo desde lo económico yo logro administrar también el recurso y los bienes del Estado, que genero ingresos y que no genero detrimento en el uso del mismo. Y finalmente, ese Sistema Nacional de Contabilidad Pública, que es el que nos dice cómo debemos hacer los registros, cómo debemos expresar esos estados financieros, y que pues es el marco de esta formación. Cuando hablamos del Sistema Integrado de Información Financiera, por el contrario, esa base está dada por todas estas áreas. Esto es lo que compone una entidad pública. Un área en la que se planea, que fue lo primero que les dije que era súper importante, se presupuesta, y estos son los dos ejes que en estos momentos todos los entes territoriales están elaborando. ¿Por qué? Porque están haciendo su plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo es esto: la planeación financiera que se llevará en estos 4 años a través del cumplimiento de unas metas, pero que esas metas deben estar proyectadas en un presupuesto cada una de ellas. O sea, ¿qué es lo que necesito en dinero para poder alcanzar esa meta? ¿Sí? Ahora, cuando ya hablamos de un tema de nómina, hablamos de esas áreas de financiera que determinan la manera en que yo voy a tener ese recurso humano en cumplimiento de los fines del Estado. Que además la tesorería tendría estos dos componentes. Aquí está impuestos, rentas por cobrar, y aquí está tesorería con las cuentas por pagar. Sin embargo, también existe una Secretaría General que determina cómo administro esos activos fijos, con qué es lo que cuento y cómo voy a administrar la deuda pública. Les voy a contar algo muy particular de esta deuda pública, y es que muchos entes territoriales tienen compromisos con vigencias futuras a través de ¿qué? De empréstitos. Empréstitos son créditos. Y que esa deuda pública lleva a muchos municipios a algo que se llama la Ley 500. ¿Alguna vez han escuchado esa ley? ¿Les es familiar? No, señora. Bueno, la Ley 500 es un mecanismo en donde los estados o los entes territoriales determinan que no tienen cómo cubrir sus obligaciones. O sea, que esas cuentas por pagar entran en una Ley 500 en donde hay un administrador que es el que determina cómo la voy a pagar. Palabras más, palabras menos, es algo muy parecido a la ley de insolvencia. Manifestar un gobierno que estoy demasiado endeudado, que no tengo cómo cumplir obligaciones, ya sean judiciales, cuentas por pagar, proveedores, contratos, y que todas entran en una ley 500 hasta que saneemos el municipio,
salgamos de ley 500 y ya tengamos la estabilidad financiera y económica para poder cubrir y autosostenernos. Eso es la ley 500. Dentro de los hechos financieros, económicos y sociales encontramos que existe un sistema nacional de contabilidad pública, existe un sistema de información financiera tanto a nivel nacional que da directrices a nivel territorial, que eso lo hace el Ministerio de Hacienda y la Contaduría General de la Nación, pero que, como les dije hace un momento, hay una población, hay unas veedurías, hay unas entidades que buscan, que son todas las que ven acá en este cuadro, buscan que se use el recurso de manera adecuada. Y dentro de ellas aquí encontramos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Monetario y el el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, el DANE, como lo ven acá, indica cuántas personas tiene un municipio para poder categorizarlo. Planeación Nacional hace el estudio de qué base requiere para cumplir los fines y las líneas del plan de desarrollo. Y Ministerio aprueba cuántos recursos bajan a los entes territoriales. Pero les quiero ser muy clara. Muchos entes territoriales trabajan con la centralización o los ingresos centrales, pero también trabajan con los ingresos, con los recursos propios. Y esos recursos propios vienen desde el desarrollo de la hacienda pública y la tributación de impuestos, tasas y todos los emolumentos que puedan generar y contribuir predial en un municipio, multas. Entonces son la suma de dos recursos, recursos propios y recursos que vienen del Sistema General de Participación que descienden por los ministerios. Ahora bien, encontramos entonces que existe la resolución 354, como lo dije hace un momento, que fue modificada por la resolución 156 del 2018 y que ha tenido otros referentes que van adicionando. Cuando entren a la página de la Contaduría General de la Nación van a darse cuenta que existen muchas resoluciones que van haciendo ampliación, modificaciones, adopciones. Es como un Einstein, siempre lo he dicho. Y la resolución 628, por el contrario, ya da el referente teórico y metodológico de la regulación contable pública. Entonces, cuando hablamos de esas NIF aplicables al sector público, hablamos de la resolución 192 del 2016, que habla de cómo es el registro contable público y cuáles son los procedimientos transversales entre una unidad y otra. Habla de esos procedimientos contables y finalmente para el mismo año, el 2016, incorpora la norma de procedimiento contable y sistema documental contable. ¿Cuántos de ustedes creen que las entidades territoriales tienen un procedimiento o tabla de retención documental? ¿Las han escuchado? Los escucho. No, profe, no lo escucho. ¿De tabla qué, profe? Tabla de retención documental. No, señora. Bueno, la tabla de retención documental es el mecanismo de preservación de todos los documentos en una entidad pública y privada. En las O grandes sea, algo del archivo. de archivo, correcto. Entonces, esa preservación del sistema documental contable debe hacer parte de esa tabla de retención documental. Te indica cuánto debo preservarla, por qué medio, cuál es reservada, cuál es documento abierto, cuál tiene datos sensibles, cuál es. Es un tratamiento de datos documentales que determina cómo se debe preservar la documentación contable en una entidad. Y ustedes no me lo van a creer. A pesar de que eso es obligatorio, muchas entidades no lo tienen. No cuentan con eso. Mi vida, me da un poquito de agua. Dame agüita. Estoy terminando. Eh, Permítanme. Ay, se me salió. Listo.
Ay, ¿por qué me manda para allá? Bueno, listo. Cuando hablamos de los principios contables internacionales, que son denominados como ITSAs, son esos principios que buscan conseguir esos propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Cuando hablamos de entidad en marcha, son todas esas entidades que tienen operación actualmente, o sea, que llevan a cabo un tiempo indefinido, que se crearon por ley o acto de creación, o sea, los municipios se crearon por una ordenanza departamental. Y a su vez, estos se denominan entidades en marcha. Por el contrario, los que corresponden a devengo y causación implica que reflejan ese hecho económico, social o ambiental que da lugar a la realización de una contabilización como tal. Permítame un segundito. Gracias, Bello. Ahora, existe entonces una esencia de forma, que son esas transacciones y hechos económicos que permiten dar a la vida económica o al registro contable un asidero que dé lugar a esa causación. No podría yo ejecutar o pagar un contrato que ni siquiera he hecho todo el proceso contractual. Son esenciales para poder formalizarlo o legalizarlo. En cuanto a ese principio de asociación, quiere decir que los ingresos deben estar llevados a través, por ejemplo, no podría tener unos ingresos por impuestos si no existe una determinación en el municipio de que ese impuesto lo puedo recaudar. Un ejemplo les voy a dar aquí en asociación. En estos momentos, en el ente territorial existe un proceso en curso en donde un alcalde y varios concejales fueron separados de su cargo y fueron prácticamente no pueden volver a lanzarse a la política, quedaron por fuera de la administración, porque crearon un impuesto al deporte sin tener el fundamento jurídico. O sea, generaron un ingreso, el ingreso se recaudó, el municipio lo usó y no tenían competencia porque ese impuesto era un impuesto de deporte y debía ser creado de orden central. Esto determina y rompe con ese principio de asociación. No puedo tener un ingreso, no me puedo gastar un dinero o generar unos costos sobre él si no está asociado por principio de legalidad a una normativa legal que dé lugar a poder recaudar. Esto también, y lo hace la Contaduría General de la Nación cuando determina cómo son los principios para reconocer, medir, revelar y presentar los estados financieros cuando se hace uso de los principios de contabilidad internacional. Por supuesto, uno de los principios es que si no existe una comprensión clara y no se reconocen las partidas y no hay unas notas aclaratorias de los estados financieros, pues se rompe con el principio de no compensación porque a su vez no existe una norma que así lo dispone. Les voy a dar también otro ejemplo acá. Cuando existe una calamidad o se decreta una emergencia, eso no está presupuestado, pero es el único caso excepcional en donde se pueden reconocer partidas porque se decretó una emergencia sanitaria. Un ejemplo, un río se desborda, un puente se cae, la pandemia. Es una circunstancia excepcional que a través del decreto 591 del Gobierno Nacional se imparten unas directrices a los municipios para que hagan uso del recurso de manera austera, porque hay muchas en estos momentos investigaciones en curso, porque muchos soltaron la chequera. Decretaron la emergencia sanitaria y gastemos plata a mano y mano. Eso
tiene que tener una compensación, o sea, un equilibrio en el reconocimiento de esas partidas. Ahora, también existe un periodo grabable, un periodo contable, diría yo, que da desde el 1 de enero al 31 de diciembre, como ya lo hemos venido nosotros trabajando desde el ámbito de lo privado. Aquí quiero hacer una claridad con este periodo contable, antes de que me pase a la otra parte. El periodo contable también tiene que ver con que no se haga uso de recursos, por ejemplo, en vigencia de las elecciones. ¿Algunos de ustedes han escuchado qué sucede en las elecciones? ¿Cómo se le denomina el periodo en las elecciones en donde no se puede hacer contratación? Sí lo he escuchado, pero no recuerdo el nombre, profe. Dice que congelan el presupuesto. La ley de garantía. La ley de garantía. garantías, correcto. La ley de Sí, señora. garantías es la excepcionalidad de ese periodo contable en donde no se puede hacer uso del recurso en contrataciones nuevas. ¿Por qué? Más o menos imagínense por qué no se puede dar contrataciones en ese periodo. Para que no influyan en la política que se está haciendo en el momento. Correcto. Esa es la manera de preservar el principio fundamental de la democracia y la participación sin que llegue a fin término la corrupción para mover las elecciones. ¿A quiénes de ustedes les gusta la política? O bueno, les gusta leer sobre la política. ¿A mí? ¿Te gusta, Laura? Bueno, Sí, me gusta. te voy a recomendar un libro que se llama Infocracia. Infocracia es de un chino. Ya te voy a decir el nombre y les muestro el libro. Espérenme. Bueno, además de Parapolítica, que es otro, pero ese sí ya es colombiano, ¿no? A mí me gusta mucho leer libros de Mi otros. sueño algún día, profe, es ser la alcaldesa de mi pueblo. Bueno, espero que aprendas mucho para que puedas administrar de manera adecuada. Miren, les voy a recomendar este libro. Si lo alcanzan a ver ahí, discúlpenme. Sí, señora. Pero el Sí, nombre, señora. Es, señor, no. es un libro pequeño, no es muy grande. Es un libro que habla de el mecanismo que usó. Se llama Chul Han, perdónenme que no lo deletree de la manera adecuada. Habla de la digitalización y la crisis de la democracia. Este libro es el mejor complemento para entender cómo en Estados Unidos se manejó políticamente a los ciudadanos a través de las redes sociales. Bueno, todas ustedes saben que, y creo que les comenté al principio, que yo estoy en curso de mi maestría en innovación, derecho digital y legal tech, y todo lo que tiene que ver con digitalización es mi área de desarrollo, además de la educación, pues, porque estoy en curso de mi doctorado. Pero este tema a mí me fascina porque las redes sociales mueven tantas cosas, y por eso se hablaba aquí en Colombia de las bodegas de Bogotá, con la presidencia actual, y se hablaba de Rodolfo Hernández con la manipulación en redes sociales. Este libro es el mejor complemento para que ustedes entiendan qué pasó en Estados Unidos y cómo a través de las redes sociales se manejó y manipuló a los ciudadanos para que votaran y creyeran en lo que estaban viendo en redes sociales, en las famosas fake news o falsas noticias. Y ahora con el deep también, o sea, con todo lo que tiene que ver con el deepfake, que es la representación de terceros, mucho más. Bueno, continuando, quiero que exploren esta página de la Contaduría General de la Nación. Van a encontrar todos los marcos normativos. Miren, ahí están los diferentes marcos normativos. Y además empiecen a consultar, y quiero que lo hagan para la próxima clase, esa estructura que tiene el sector público, porque quiero que participen en la próxima clase, en donde podamos hablar un poco qué diferencias encontraron en esta estructura comparándola con la privada. ¿Qué no encontraron?
¿Qué les pareció novedoso? Miren que acá en las diapositivas van a encontrar todas las Pero, descripciones profe, estructura de la contabilidad. de la contabilidad en el sector oficial. La van a consultar acá en la página de la Contaduría General de la Nación. Quiero que Ok. conversemos sobre eso. Van a encontrar activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos. Quiero que sea amena la clase como para poder entre todos construir lo que hoy en día ustedes van a aprender sobre el sector público. Porque van a ser ustedes quienes van a poder decir, yo comparé y encontré esta novedad, y entonces eso va a enriquecer mucho el desarrollo de la clase. Quiero que todos participen, que dejen la pena, que no tengan que ver con que me equivoqué, con que a mí me pareció que yo vi esto. No, quiero que participen. De esto se trata. En las diapositivas van a encontrar activos, pasivos y patrimonios y todas las denominaciones de los ingresos. Quiero que se den un paseo por acá para que podamos continuar la próxima clase en el desarrollo. Todo esto ya está montado en la página. Vamos a mirar acá en el EVA. Está, déjenme termino de editar aquí y miramos dónde vamos. Ahí tienen también la actividad a desarrollar. Vamos a mirar porque creo que está me llegó como un mensaje de que en 10 minutos cerraba. Vamos a mirar. Miremos diapositiva semana 3 y vemos la última. Tienen unos videos para poder adelantar. Yo creo que hasta nos adelantamos en... Sí, señor. Miren, llegamos hasta el normograma. Como la próxima clase vamos a ver lo que les estaba diciendo, quiero que con anticipación ustedes vean la estructura y podamos compartir entre todos la formación. Y vamos a mirar entonces la actividad de esta semana. Van a desarrollar el siguiente taller, se los dejé abierto hasta el 18, les manifestaba al inicio que fui un poco más allá de la fecha. Considérenlo un regalo, ya que, Ajá. Muchas gracias. ya que creo que no se me han puesto al día y todavía los estoy premiando. Así que espero que en la próxima clase vamos a estar un poquito más acorde con la semana 1, 2 y 3 que tienen fechas de cierre, ¿vale? Gracias, profe. Ok. Gracias. Van a desarrollar entonces este taller. Me encantó saludarlas. Vamos a hacer acá, permítanme, vamos a tomar, déjenme tomo un minutico antes de que colguemos un screen y yo les paso todos tienen el nombre correcto, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, Sí, profe. vamos a tomar acá un screen y yo me encargo de tomar las listas. Permítanme. De asistencia. Sí, yo me encargo de tomar acá las listas para no tomarles tiempo. Sin embargo, déjenme yo hago, por si acaso. Son 9 participantes, 8 conmigo. Ahí están todos. Yo paso a la lista entonces y bueno, me encantó verlos, aunque no me prendan las cámaras, las escuché, creo que casi todas son mujeres. Estamos empoderadas. Sí, solo somos mujeres. Bueno, me encantó verlas, espero que se hayan disfrutado la clase y bueno, cualquier novedad, duda o circunstancia me escriben por WhatsApp que yo no tengo problema con contestarles. Dale, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, profe. Que profe. tenga buenas Gracias, profe. Muy amable. Pasa buena Buenas noche. noches. Feliz noche, profe. Excelente noche. Bendiciones para Gracias igualmente. todos. Hasta luego.